El hígado es un órgano esencial para la eliminación de sustancias nocivas del organismo. Participa también en la producción de proteínas y el metabolismo de los medicamentos que en ocasiones consumes. Por estos motivos, es esencial cuidar tu hígado evitando algunos malos hábitos de los que hablaremos en este video. Número 1. Consumo excesivo de carbohidratos. Los carbohidratos son un grupo de alimentos o macronutrientes que está compuesto por frutas, verduras, legumbres, cereales, dulces, refrescos, panes, pasta y arroz, solo por mencionar algunos. Como seguramente te imaginarás, el problema normalmente no es el consumo excesivo de los carbohidratos más complejos como lo son las frutas, verduras o legumbres, sino del consumo excesivo de pan, galletas, refresco o dulces. El consumo excesivo de este tipo de alimentos puede facilitar la aparición de una enfermedad cada vez más frecuente, conocida como hígado graso, o el término más actual en medicina, hígado graso asociado a disfunción metabólica. Se vislumbra que en el futuro esta sea la principal causa de cirrosis a nivel mundial, incluso por encima del alcohol. Por este motivo, es importante limitar tu consumo de carbohidratos simples. Número 2. Consumo excesivo de proteínas. Retomando la idea de la dieta, las proteínas son un grupo de macronutrientes que tienen dos componentes principales, las proteínas vegetales y las proteínas animales. Nuevamente, y como casi todo en la vida, es la dosis la que hace el veneno, es decir, no hay ningún problema en que consumas cantidades normales de proteína. Los problemas suelen ocurrir con dietas hiperproteicas. Esto típicamente se define cuando la dieta contiene más de 1.5 gramos de proteína por kilo de peso. Las principales proteínas de las que nos tenemos que cuidar son las proteínas de origen animal, especialmente las llamadas carnes rojas, grupo integrado por la carne de res, carne de puerco y embutidos. El consumo excesivo de carne roja se asocia a enfermedades como el cáncer, enfermedad coronaria e hipercolesterolemia. Por estos motivos, es recomendable limitar su consumo a 1 o 2 veces por semana. Número 3. Consumo de productos herbolarios. Existe una idea generalizada de que, porque algo es natural, necesariamente es bueno para el cuerpo. Y claro, habría que recordarles a todas estas personas que cosas como el veneno de alacrán, la tetradotoxina, los hongos venenosos y la ricina son productos completamente naturales. Sea como sea, el hecho es que se debe de tener cuidado con el consumo de remedios herbolarios, que aunque en teoría deberían de ayudarnos al manejo de enfermedades crónicas, pueden llegar a provocarnos problemas en el hígado, por un fenómeno llamado hepatotoxicidad, es decir, que resultan tóxicos para el hígado, tanto así que pueden llegar a afectar su funcionamiento provocando insuficiencia hepática y cirrosis. La lista es muy larga, pero solo por mencionar algunos compuestos de los que hay que cuidarnos nombraremos camedrio, mahuanc, cava, exolice, consuela, chaparral, cáscara sagrada, palmenana y valeriana. Estas reacciones muchas veces dependen del metabolismo de las personas. Esto quiere decir que hay personas que pueden consumirlas sin problemas aparentes o que en ocasiones los daños no se producen a la primera exposición. De cualquier manera es muy recomendable evitar su consumo porque las dosis pueden ser inconsistentes y susceptibles de intoxicar o dañar el hígado. Número 4. Consumo excesivo de medicamentos. Esto particularmente se da por el consumo de medicamentos over the counter, o sea, los medicamentos que la gente compra y que se toma de vez en cuando para malestares menores como los dolores de cabeza o los resfriados comunes. Este fenómeno se conoce como hepatotoxicidad medicamentosa y existen algunos medicamentos más asociados a este problema, especialmente aquellos que de manera natural son metabolizados por el hígado. Algunos ejemplos de estos medicamentos son el paracetamol, la miodarona, la ciclosporina y el metrotexato. En la mayoría de los casos son dosis dependiente. Por ejemplo, la dosis tóxica en el caso del paracetamol ocurre en dosis superiores a 15 gramos. Esto quiere decir más de 30 pastillas de 500 miligramos. Otros fármacos pueden desencadenar este efecto con dosis menores y no dependientes de la dosis. Estos efectos, sobra decir, son bastante raros, aunque hay que tenerlos en mente. Fármacos de este grupo son diclofenaco, sulfas, amoxicilina con ácido clavulánico, acitromicina y nitrofurantoína. Como puedes ver, los medicamentos no son cosa de juego.
así que siempre es recomendable consumirlos solo cuando son indicados por un médico, especialmente si se hará de manera prolongada. Número 5. Consumo o exposición a pesticidas. Si bien nadie en su sano juicio consumiría insecticidas de manera voluntaria, estos llegan a encontrarse en las frutas y verduras que consumimos, pues forman parte de los procesos de agricultura de numerosos productos. Incluso, podemos mencionar un grupo de enfermedades conocidas como hepatopatías tóxicas laborales, es decir, enfermedades propias de ciertos oficios, particularmente expuestos a pesticidas como lo son los agricultores y el personal de control de plagas. Algunos ejemplos de los compuestos más dañinos son paraquat, dicloropropeno y lindano. Ahora, para los consumidores las precauciones son muy básicas pero algunas veces ignoradas. Siempre deben de lavarse a conciencia frutas y vegetales. Esto aplica incluso para aquellos con cáscara que no vamos a consumir como plátanos, aguacates o mandarinas. Número 6. Consumo excesivo de alcohol. No es ninguna sorpresa para nadie que el alcohol dañe el hígado. Esto se debe a que de manera natural el hígado metaboliza el alcohol que consumimos con una enzima llamada alcohol deshidrogenasa. Cuando se consume alcohol de manera ocasional y moderada, no parece haber ningún problema. Esto es, menos de una copa por día, aunque hay que recordar que la cantidad más segura de alcohol es 0. Mención especial ahora en época de fiestas merece el metanol, este famoso alcohol adulterado que venden para abaratar los costos de diversas bebidas como licores y cerveza. El metanol es especialmente tóxico para el cuerpo y debe de evitarse su consumo a toda costa. Por este motivo, es recomendable adquirir bebidas de establecimientos seguros y evitar consumir alcohol que vendan en mercados o en malas condiciones higiénicas. Recuerda que su daño puede ser tan grave que lleve a algunos pacientes a su fallecimiento. Número 7. Falta de ejercicio. El sedentarismo está fuertemente asociado con el sobrepeso y la obesidad, tanto así que particularmente en países como México, 7 de cada 10 personas padecen sobrepeso u obesidad. La acumulación de grasa es dañina para el cuerpo, especialmente la llamada grasa visceral, que muchas veces permanece oculta a la vista, pues incluso personas aparentemente delgadas pueden tener niveles altos de este tipo de grasa. Esta acumulación de grasa puede facilitar la instauración del hígado graso, y en este caso la solución es muy sencilla. Se recomienda hacer tanto ejercicio cardiovascular como de peso, al menos 30 minutos al día, 6 días a la semana. Aunque claro, no está de más si tú quieres hacer más ejercicio. Créeme, tu cuerpo te lo agradecerá. Como puedes ver, existen muchos malos hábitos frecuentes que pueden dañar a tu hígado, y como mencioné, se vislumbra que el hígado graso asociado a disfunción metabólica, o MALT, pueda ser una de las principales causas de cirrosis en los años venideros. Esta es una enfermedad silenciosa que muchas veces pasa desapercibida incluso por años. Si te interesa saber más sobre este tema, te invito a ver esta charla que tengo al respecto en la siguiente pantalla, donde a lo largo de 1 hora explico todos los aspectos de esta enfermedad, desde su diagnóstico hasta su tratamiento. Yo soy el Dr. Mijail Tapia y te deseo un excelente y saludable día. Cuídate mucho y hasta luego.